Le damos la más cordial bienvenida a un programa más de Punto de Encuentro en la Distancia. Hoy nos encontramos con un tema muy interesante y hace referencia a la educación, en específico al derecho a la educación. ¿Qué implica este concepto? Para hablarnos sobre este interesante tema, nos encontramos con el doctor Guillermo Ramón Ruiz. Preséntate, por favor, y dile a la audiencia quién eres y empecemos esta interesante plática. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy profesor en la Universidad de Buenos Aires, investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de aquí de Argentina, en el CONICET, que es similar a los que existen en América Latina. Me dedico desde que estudié, desde mis estudios de grado, desde la licenciatura en Ciencias de la Educación que hice en la UBA, a los temas de política y educación, ¿no? Entonces, a lo largo de mis estudios de grado, de posgrado, que también continuaron en la Universidad de California de Los Ángeles, siempre me he concentrado y me he interesado en los vínculos que tiene la educación con el poder, el rol del Estado en educación, y eso gradualmente me llevó a este tema que es el que hoy nos convoca, que en esta conversación, en esta charla sobre el derecho a la educación. Qué placer contar con tu presencia en este interesante programa y bueno, eres experto en este tema y quiero que platiquemos un poco sobre, hablamos mucho del derecho a la educación, de que la educación es un derecho, pero ¿qué es el derecho a la educación y derecho a qué es el derecho a la educación? Es una muy buena pregunta porque, bueno, el derecho a la educación es muy invocado, ¿no? Por los políticos, por quienes son dirigentes, por quienes son activistas en derechos humanos y qué decir en los sistemas escolares. Docentes, maestras, maestros, profesores de instituto, de universidad, padres, estudiantes, los sindicatos reclaman, ¿no? Por la educación como un derecho, la educación es un derecho fundamental, hay mucha opinión sobre el derecho a la educación, pero como bien dice tu pregunta, ¿qué es? ¿Derecho a qué es el derecho a la educación? Es un derecho muy estudiado en el derecho, en las ciencias jurídicas y muy aceptado, no digo acríticamente, pero sí con mucho consenso en el resto de las ciencias sociales, entre ellas las ciencias de la educación, la pedagogía, ¿no? Pero que tiene poca definición o precisión conceptual. Por eso, tanto desde sectores de la izquierda como de la derecha de la política, hablan e invocan al derecho a la educación como estrategia de desarrollo, como política pública, como factor para que crezcan las sociedades, como factor de inversión en el capital, o sea, se considera que el capital humano es importante para el desarrollo de las sociedades y por lo tanto para invertir en capital humano hay que educar a la población. Pero bueno, podríamos decir que todas las personas tienen derecho a la educación porque la capacidad de comprender el mundo, de interpretarlo y de intervenir críticamente en él, en la vida, es clave para las personas, es fundamental para la vida humana. Por lo tanto, es lo que convierte a la educación en un derecho humano fundamental, es decir, un derecho de incidencia colectiva que le permite a las personas que ejercen este derecho humano acceder a otros derechos. Lo doy con un ejemplo muy simple. Por saber leer y escribir, que es algo que aprendemos en la escolarización obligatoria, podemos ejercer derechos civiles y políticos, podemos votar, podemos comprender un contrato de trabajo y por lo tanto podemos ejercer derechos laborales, comprender cuáles son nuestros derechos laborales, precisamente por ese derecho que es un derecho humano fundamental al cual acceden todas las personas y están asentado en la dignidad humana, junto con otros derechos humanos como la salud, la alimentación, la libertad, ¿no? La libertad de pensamiento, la libertad de tránsito. Son derechos que nos permiten ejercer otros derechos y eso hace referencia a la dignidad humana, la vida digna de las personas. Sí, tú mencionas el derecho a la educación como un derecho humano y lo pones al mismo nivel del derecho a la salud, del derecho al trabajo, etcétera. Entonces, ¿podríamos hablar de que mundialmente existen acuerdos sobre educación como un derecho humano?
Existen ciertamente, y eso es uno de los grandes legados del siglo XX, ¿no? Todo el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho a la educación aparece consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como el artículo 26, y es un derecho, podemos decir que es un superderecho, porque es un derecho político, civil, económico, cultural, ambiental, cada vez va creciendo. Los derechos son temporales, los derechos no tienen una definición de 1948 y se quedan ahí, sino que van, lo mismo el derecho al voto, ¿no? Que en el siglo XVIII fue para algunos grupos propietarios, depende del país, o blancos, o de determinada religión, y en el siglo XIX se fueron extendiendo a otros grupos sociales, en el siglo XX las mujeres pudieron acceder al derecho al voto, digamos, lo mismo pasa con los demás derechos, y este que es un derecho humano no es fundamental, no es el mismo que en 1948, ¿no? Hay toda una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos que constituyen el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que nace en 1948 y que es consagrado a lo largo de las décadas siguientes en distintos pactos, convenciones, declaraciones, quizás las más importantes a las que nuestros países de América Latina han aprobado, han incorporado en sus constituciones, son las de 1966, ¿no? El Pacto de Derechos Económicos, Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Este todo andamiaje constituye precisamente ese sistema universal. Y nuestra región, América Latina, a su vez tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que también tiene un punto de marcación con la Convención Americana de Derechos Humanos, y que tiene como dos organismos de control, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, hay una fuerte, todo lo que se denomina el hardware, una fuerte andamiaje de instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen a la educación junto con los otros derechos. Y luego hay otro grupo de documentos que, si bien no tienen fuerza vinculante para los estados, son muy importantes, como todas estas agendas, ¿no? Las agendas que aparecen en 1990, educación para todas las personas, los objetivos para el desarrollo sustentable 2030, que están cada vez más lejos de ser efectivos. Estos grupos de documentos no son vinculantes para los estados que los suscriben, o sea, no son obligatorios, a diferencia de los otros que sí, que lo son, ¿no? Que tienen efecto vinculante. Pero son importantes también porque inciden en el debate pedagógico. Y en todos ellos, como bien señalas, hay como un fuerte reconocimiento internacional de la educación como un derecho humano. Ok, todas estas dimensiones que mencionas tú en este comentario que haces, ¿se logran efectivizar u operacionalizar? ¿Y cuáles son esos factores que garantizan el ejercicio de este derecho? Coméntanos un poco, por favor, al respecto. Podríamos responder la pregunta o el comentario en dos aspectos, ¿no? Como Ok. que la educación como derecho tiene un fuerte reconocimiento normativo. Hay normas en los países, la legislación, la constitución, bueno, México es un ejemplo, ¿no? La constitución de 1917 en su artículo tercero, que fue modificado, fue enriquecido precisamente porque los derechos no son temporales, establecía, ¿no? La educación primaria gratuita, es laica, tal. En Argentina ocurrió lo mismo con el artículo 14 de su constitución histórica de 1853, digamos. Y luego las leyes que se derivan de las constituciones, ¿no? Que regulan, reglamentan el ejercicio. Pero es un derecho muy complejo, porque es un derecho prestacional, le exige al Estado que lleve acciones adelante, que preste el servicio, ¿no? Entonces, ahí aparecen estas dimensiones, porque la educación es un fenómeno, la educación en sí mismo es un proceso cultural que abarca a todas las personas desde que nacen hasta su tercera edad. Y de hecho, los derechos humanos, como la educación, no se agotan en la escolarización, en la escuela obligatoria ni en la universidad. Las personas de 40, 50, 60 años tienen todo el derecho a volver al sistema y seguir estudiando porque desean aprender una carrera que no lo hicieron en sus 20 años, o porque desean aprender arte o cine, digamos, tienen ese derecho. Y hay muchas dimensiones que inciden, ¿no? Que es lo que preguntábamos aquí, cuestiones financieras, cuestiones de infraestructura, de acceso. Si yo vivo en el campo, en un pueblo pequeño y quiero estudiar medicina,
¿Cómo hago? ¿Cómo acerco a una facultad de medicina cercana? Bueno, ahí hay factores de tinte económico, hay ayudas, hay becas, hay diferentes dimensiones que tienen que ver con todo este bloque del financiamiento. Bueno, ¿a quién le corresponde financiar la educación? Esto es una discusión política central y que está muy presente en la agenda de los estados en las últimas 5 o 6 décadas, quizás ya 6 décadas en el mundo occidental al menos. Hay factores de tipo o dimensiones que tienen que ver con la infraestructura, ¿no? Que la gente vaya a la escuela, no es suficiente. ¿A qué va la escuela? Entonces eso tenemos que ver, hay bibliotecas, hay recursos informáticos, qué decir ahora con las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, y ahí nos lleva a la formación de docentes, a la formación inicial docente, a la formación continua para los profesores que están en ejercicio, si pueden enseñar contenidos que les permitan a sus estudiantes aprender precisamente esto que decíamos en la definición, esas capacidades fundamentales para interpretar la vida e intervenir en ella. Entonces, una gran cantidad de dimensiones que hacen que este derecho sea uno de los derechos más complejos de garantizar y de ejercer por parte, más allá de que haya muchas normas, como decíamos, ¿no? Claro, sí, esta visión de el derecho a la educación tiene que ser garantizado por el Estado, ya lo hace dependiente, no es independiente a que, bueno, porque ya nací, ya tengo derecho a la educación, sí la tengo, pero ¿quién te va a proveer ese derecho, no? Es el Estado. Y ahora, esto me recuerda mucho, por ejemplo, la clase de sociología que imparto, el derecho, el Estado como, la educación como aparato ideológico del Estado, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a ver si podemos tocar algo de esto, Una, porque lo que quiero comentar, lo que quiero que me comentes ahora es precisamente cuál es ese rol del Estado, hemos hablado, ¿no? Con relación a la efectivización del derecho a la educación. Decimos, no porque ya nací, tengo derecho a la educación, sí, pero están las condiciones dadas para que el Estado realmente pueda garantizarte que ese derecho se cumpla. Y si es así, ¿cuáles son esas condiciones? ¿Cómo lo va a hacer? Coméntanos un poco, por pero favor. es muy cierto lo que dices, digamos, esa advertencia que ya hacían todos los sociólogos franceses críticos a partir de Louis Althusser, ¿no? Y ¿Sí? de los aparatos ideológicos del Estado, como ubicaba la escuela, como toda esa línea de investigación tan erudita le quitó inocencia a la lectura que daba el liberalismo clásico, Exacto. que lo podemos ver en la bandera de Brasil, ¿no? El globo de la bandera de Brasil nos dice orden y progreso, ¿no? Y ahí está la educación garantizada, esa visión del liberalismo clásico del 1800, ¿no? Que se generalizó. Bueno, acá Althusser y todos estos sociólogos, la sociología de la educación crítica advertían, bueno, pero la educación también homogeniza, la educación convierte a los pobres en más pobres o les permite a la clase dominante dominar mejor, ¿no? Ciertamente la educación es una actividad compleja, ¿no? Y el que sea pensada como un derecho precisamente hace que se evite que sea un aparato ideológico la escuela, ¿no? Sino que sea un instrumento de cambio, como también lo advertían muchos sociólogos críticos de todas las teorías de la resistencia, Claro. como Todavía permite la movilidad Wittgenstein, social. que permite la movilidad social, que Claro. permite protestar y exigir. El principio de exigibilidad en los derechos humanos es fundamental. Los quienes son titulares del derecho a la educación tienen la capacidad de exigirle al Estado, ¿no? El rol del Estado en este sentido, visto desde el enfoque de derechos humanos, es clave para garantizar a la población el ejercicio de esos derechos basado en el principio de igualdad, de una igualdad que no es homogenización, sino que no se agota en la igualdad formal, en que todas las personas somos iguales ante la ley, sino que aspira a una igualdad material, es decir, que el Estado tiene que tomar un rol prestacional, activo, con acciones positivas, crear escuelas, dar becas, comedores escolares, buenos salarios docentes, fundamental, que a veces aparece diluida. El docente tiene que poder dedicarse a su formación continua, condiciones de enseñanza, recursos, ¿no? Y a su vez una igualdad no tan solo material, sino de reconocimiento. Y esto es lo que evita esta última dimensión, la homogeneización, el reconocimiento de las diversidades culturales, de los grupos minoritarios, de los pueblos aborígenes, indígenas, que a veces son pensados como algo que se tiene que transformar al patrón cultural
estándar hegemónico, ¿no? Pensar a la educación como derecho basándose o pensando en este principio de igualdad material y de igualdad de reconocimiento es fundamental para, y en eso el Estado tiene una serie de obligaciones que tienen que ver con garantizar el ejercicio de este derecho en estas dimensiones. Y respecto a Latinoamérica, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es la situación en particular del derecho a la educación? Bueno, nuestra región es muy diversa. Tú sabes que desde los años 80 los organismos internacionales han tenido una fuerte incidencia en procesos de reformas del Estado que fueron ejecutadas en los años 90 y en las cuales la educación fue reformada prácticamente por un calco, ¿no? Se descentralizaron, había escuelas normales, se modificaron, se llevaron adelante procesos de mayor privatización en algunos países más que en otros, hubo avances y retrocesos, leyes educativas. Pero si la vemos, digamos, hay como hubo una fuerte, no quiero dejar de decir esto, una fuerte apuesta a dar una visión homogénea de América Latina, cuando América Latina es muy diversa, nuestros países tienen muchas diversidades interiores, muchas diversidades culturales muy ricas, que a veces no son reconocidas, y a su vez muchas desigualdades, ¿no? Entonces, eso hace que sea una región en donde la educación como derecho tiene una alta normatividad, hay mucha legislación sobre educación que se la reconoce como factor de desarrollo, como movilidad social, de desarrollo económico, social y humano, pero tiene una baja efectividad, ¿no? Hay muchos países donde los niveles de desigualdad educativa son muy altos, o países que tienen mucha cobertura en los primeros grados de la primaria y la secundaria y poca retención o mucho desgranamiento, repetición en los grados superiores, pocos niveles de graduación. Y si a esto le sumamos las evaluaciones que hacen algunos organismos, vemos que los logros educativos también en algunos países son más deficitarios que otros, ¿no? Entonces, podríamos decir que la situación en América Latina es una situación en la que dentro de la diversidad educativa y cultural que tiene la región, que es uno de los aspectos más ricos que tiene América Latina en el mundo, hay una alta normatividad, a muchas normas, constituciones, leyes que reconocen la educación como derecho, pero una baja efectividad y muchas deudas, y ahí el Estado está en deuda porque es como a veces tiene recursos, tiene fondos, pero no logra garantizar el ejercicio de este derecho humano fundamental a su población en la primera infancia y en la adolescencia principalmente. ¿Cómo podríamos expresar bueno, actualmente la educación como fenómeno social se ha visto entretejida por los movimientos sociales, ¿no? El derecho de los pueblos originarios, eh, la diversidad de todo tipo, la comunidad LGBT, etcétera, la igualdad o la equidad de derechos. La educación está preparada. Hemos visto iniciativas, por ejemplo, aquí en México, con la nueva escuela mexicana, que ha reformulado los libros de textos para incorporar, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Pero, ¿cómo consideras a nivel de Latinoamérica este fenómeno que estos grupos minoritarios se han hecho más visibles, han levantado la voz, han eh, gestado movimientos mundiales, no solamente a nivel de región o de país, sino que incluso se habla de un movimiento woke que es muy cuestionado en otras latitudes, pero la educación, ¿cuál es el papel de la educación en este contexto? Bueno, el papel que tiene la educación es clave en este contexto y ciertamente por el desarrollo educativo, si lo miramos así a mediano plazo, el desarrollo educativo, la expansión de las declaraciones, acuerdos regionales de educación para todos y demás, podemos decir que es uno de los logros, ¿no? Que en este siglo XXI en nuestra región han avanzado reformas educativas que han reconocido a los pueblos originarios, a la educación intercultural bilingüe, a la educación sexual integral, que han incluido la perspectiva de género en la enseñanza del currículum oficial en la enseñanza obligatoria, lo cual permite romper con muchos estereotipos de género que tienen que ver con las formas de vestir, de hablar, de conducirse a roles patriarcales, ¿no? Y eso a su vez ha dado lugar a niveles de comprensión y de concientización mayores. En eso la educación
como todo lo que ha hecho la educación a lo largo de la historia, la educación sistemática, la educación formal, tiene como efectos, yo siempre digo en mis clases, a mediano y largo plazo, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacemos en una política educativa, hoy, formación de profesorado, de maestros, de maestras de primaria, lo vamos a ver cuando egresen estos estudiantes en los años ulteriores, y más allá de que cambien las políticas, estas personas van a seguir ejerciendo la docencia por 30 años más, ¿no? Entonces, los efectos son a mediano y largo plazo, y todo el movimiento woke, que en principio aparece en Estados Unidos como para dar cuenta de despertar, ¿no? De Ujú, despertarse de las poblaciones afroamericanas ante el racismo, ¿no? ujú, Ante el sometimiento, hace referencia a eso, más allá de que en los últimos ya 10 años, sobre todo desde el 2015-16, con el cambio de gobierno, luego de Barack Obama y el primer mandato de Donald Trump, vemos cómo es resignificado el ujú, woke como algo negativo ujú. por parte de los grupos conservadores, ¿no? Que es Conservadores. un proceso que estamos viviendo en muchos países. Ya casi para ir terminando, ¿cómo ves el panorama del derecho a la educación ante los avances de posturas de extrema derecha en muchos de los países occidentales? Y es bastante grave, ¿no? Pensemos que hay toda una serie de ideologías, corrientes, partidos políticos que ganan elecciones democráticas en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, y que pregonan posturas premodernas. Cuando digo premodernas, digo preliberales, ¿no? Ujú, Posturas que hacen pie en lo que ellos llaman una batalla cultural. No es el caso de México, junto con Brasil, en nuestra región están con gobiernos que justamente van en otra sintonía, pero en la mayoría de los países de Europa vemos que han logrado tener mayorías parlamentarias, o avances en legislaciones, en elecciones parlamentarias, digo el caso de las extremas derechas nazis en Alemania, la extrema derecha en Francia, en España, incluso en Gran Bretaña, o bien han ganado elecciones presidenciales en Brasil con Bolsonaro, en Argentina en el 2023 con Milei, en este año que pasó 2025 en Chile con Katz, digamos, posturas que son premodernas porque, a diferencia del liberalismo clásico, pensando en Durkheim, ya que estamos hablando de sociólogos franceses, mencionamos ujú, previamente a Althusser, si vamos 100 años antes de claro. Althusser, a Durkheim planteaba que era el Estado el que tenía, el único agente de la sociedad que tenía la capacidad de representar el interés colectivo, ¿no? Decía, por eso tiene que estar a cargo de la educación primaria tiene que Ah, ser gratuita, obligatoria, y el Estado tenía que financiarla. Eso no, es una reforma educativa que se ujú, volvió global, pero no, promovida por el liberalismo clásico, con este sentido homogeneizante que denunciaron después, 100 años después, los Althusser, Bourdieu, Passeron y ujú, toda la escuela de sociólogos franceses que miraban también al sistema educativo francés, al mismo que miraba a Durkheim 100 años antes que ellos, ¿no? Pero el liberalismo clásico le da centralidad a la educación, le da centralidad al cultivo de la razón, porque eso va a llevar al progreso que vemos en el globo de la bandera de Brasil. El orden, porque hay que construir una ciudadanía que acepte las normas, el orden primero y luego el progreso después. Estas propuestas de estos grupos de extrema derecha son antiestatistas, digamos, van en contra del Estado y lo dicen explícitamente, no es que es algo que uno lo deduce. El ujú, presidente de Argentina, el presidente de los Estados Unidos quieren desmantelar al Estado desde dentro porque viola la libertad. El principio hay de libertad, el derecho a la libertad es degradado, es pensado como una libertad estrictamente económica, una libertad que se vincula a la propiedad privada, a la propiedad de la casa, a la propiedad de la empresa, de los medios de producción, y no otras dimensiones que tiene la propiedad. Y muchos sociólogos, filósofos, juristas han demostrado en sus investigaciones que no todos tenemos la misma capacidad de ejercer el derecho a la libertad, que estamos condicionadas, las personas están condicionadas por sus condiciones materiales de existencia, ¿no? Por la capacidad de compra que una persona puede tener, tiene que ver con su ingreso, ¿no? Con sus niveles de ingresos, sus salarios, si está o no acelera. Y estas
Y estos partidos, estas posturas que ganan elecciones, que hacen pie en las redes sociales, son contrarias a todo esto, ¿no? Son contrarias al Estado, plantean una fuerte desregulación, que cada persona se haga cargo de su educación y que las escuelas públicas y privadas se traten de manera equivalente. Por eso las propuestas que surgen, ¿no? Vales, vouchers educativos, libre elección de escuelas, la educación es pensada más como una mercancía en la cual las personas, las familias van a acceder en función de sus capacidades y méritos, ¿no? Como si fuese, como volvemos a esa idea de la igualdad, como si todas las personas fueran iguales en un mundo que no es muy desigual, ¿no? Lo último que diría es que en estos grupos la educación además, a diferencia de los neoliberales de los años 90, es marginal, ¿no? Es planteada más que nada como una batalla cultural. No tiene centralidad, pero sí desde ese punto de batalla cultural con posturas muy retrógradas y muy premodernas. Finalmente ha sido un tema, pues, es un tema muy polémico en términos desde la política, porque pues de cómo, de cuál es la dirección que toma un sistema educativo va a estar dictado por cuál es el ejemplo o el modelo de institución política que ejerza, ¿no? El gobierno, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Creo que nos queda muchísimo que hacer. Creo que actualmente, en el contexto que nos encontramos, es tan vertiginoso los cambios, tan rápido que suceden, que la educación va como tras todos esos cambios porque al final la educación lo que busca es la transformación del ser humano, ¿no? En sus actitudes, en su forma de conducirse en sociedad. Creo que el tema da para mucho, Guillermo. Qué gusto que hayamos podido compartir este breve instante. Me gustaría que a lo mejor posteriormente pudiéramos agendar otro espacio para que hablemos de conceptos como igualdad o equidad, de lo que está pasando en el contexto global en términos no solo de política, sino política educativa, la inteligencia artificial, los modelos educativos, etcétera. Entonces, para nosotros es un gran placer haber compartido contigo estos momentos. Unas breves palabras ya para que te despidas de la audiencia. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Mi breves palabras sería agradecimiento por estar aquí en este espacio con ustedes. Y ciertamente es un tema que tiene mucha agenda de investigación, mucha agenda política para quienes son activistas de movimientos sociales, de movimientos de derechos humanos, porque bueno, la educación como derecho es quizás el más igualador de todos los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial, las tecnologías digitales hacen y generan nuevos canales de desigualdad, ¿no? Para la cual la escuela y sus docentes, ¿no? Son continuamente exigidos y demandados, ¿no? Entonces, es un tema muy importante para ser tratado, estudiado y defendido. Pues te agradecemos mucho, a la audiencia les agradecemos más. Este espacio fue punto de encuentros nuevamente y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Gracias.